Entonces les mencionaba que sistemas de ecuaciones de segundo grado va relacionado a lo que van a aprender en geometría analítica. En geometría analítica ustedes les van a enseñar cómo pueden dibujar una circunferencia, o sea, de dónde obtengo la circunferencia. Y ya que les enseñan a dibujar la circunferencia y de dónde se obtiene, también les van a enseñar a dibujar rectas. Lo que a mí me compete, la parte de álgebra, es enseñarles cómo van a calcular este punto donde se está intersectando la circunferencia con la recta y este otro punto. Esos puntos son los que voy a calcular a través de un sistema de ecuaciones de segundo grado. Es la aplicación directa que yo voy a estar viendo. Entonces vamos a llamarle a este punto un punto A. Recuerden que los puntos está formado por una coordenada. Recuerden que una, se los voy a escribir aquí específicamente, una coordenada está formada de un primer elemento que se llama abscisa y un segundo elemento que se llama ordenada. Se los voy a escribir aquí. El primer elemento es la abscisa y el segundo elemento va a ser la ordenada. Por lo tanto, van a tener una primera abscisa y una ordenada que es una ordenada 1. También vamos a obtener otro punto B, donde ese punto B va a tener una abscisa 2 y una ordenada 2. A veces, y quiero que les quede claro, a veces, no siempre, esta primera abscisa se simboliza con la letra X. Tengan mucho cuidado porque luego los engañan y les dicen que siempre yo tengo un eje de las X y yo tengo un eje de los Y, de las Y. Eso es una gran imprecisión porque eso no es cierto. Eso solamente es en algunas ocasiones. El nombre adecuado es que este eje se llama eje de las abscisas y este eje se llama eje de las ordenadas. Jamás se ha llamado eje X y eje Y, nunca. Eso es a veces. Y posteriormente en cálculo diferencial les van a enseñar que esta se denomina variable independiente y esta se va a denominar variable dependiente. Esos nombres sí son los de a de veras. Dependiente. Entonces siempre van a tener una abscisa y una ordenada, donde la abscisa representa la variable independiente y la ordenada representa la variable dependiente. Eso lo van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿para qué les voy a enseñar el sistema de ecuaciones? Pues para que cuando lleguen a geometría analítica, ustedes puedan calcular este punto de intersección y este punto de intersección. Eso quiere decir que por primera vez en su vida van a entender que el álgebra tiene una aplicación que es geometría analítica y se ve en figuras. Por lo tanto, vamos a escribir un ejemplo. Supongamos que el primer sistema es una X menos Y menos 1 igual con 0 y la otra es una X cuadrada más Y cuadrada menos 25 igual con 0. Eso es básicamente lo que van a aprender en geometría analítica. En geometría analítica les van a decir, a ver, esta que está aquí es una circunferencia. Geometría analítica les va a enseñar cómo obtener esa circunferencia a partir de una ecuación. Eso va a recibir el nombre de lugar geométrico. Un lugar, ustedes saben que un lugar es una parte del espacio. Ese lugar va a estar representado por una ecuación y esa ecuación asociada a la gráfica es a lo que se le llama lugar geométrico. Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Eso lo van a aprender en geometría analítica. Y entonces, ese primer lugar geométrico, que es una circunferencia, van a también tener otro lugar geométrico que es una recta. Una ecuación te va a representar un dibujo que es una recta o una ecuación te va a representar un dibujo que es una circunferencia. Insisto, en geometría analítica les van a enseñar a obtener esos dibujos, esas formas, esos lugares geométricos. Lo que compete a álgebra es cómo le hago para calcular este punto y este punto. Esas gráficas que dibujé ahí solamente son representativas, no en realidad son esas. Les podré enseñar ahorita cómo obtenerlas, pero lo importante no es eso, sino es entender cómo se hace el sistema de ecuaciones. ¿Para qué sirve el sistema de ecuaciones? Para obtener la abscisa y la ordenada de cada uno de los puntos. Por lo tanto, vamos a comenzar
Y el método que se va a utilizar en este caso, cuando yo tenga una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, va a ser el método de sustitución. Lo único que van a hacer es sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Pues lo que quiere decir sustituir es que primero van a calcular una variable. ¿Qué quiere decir calcular una variable? Pues quiere decir quién es la variable. Por lo tanto, el concepto que tú vas a aplicar es operaciones inversas. Si se dan cuenta que hay una resta, la operación inversa a la resta es una suma. Aquí hay otra resta, la operación inversa a la resta es una suma. Y eso quiere decir que con la aplicación de operaciones inversas, a ustedes les va a quedar que la x es y más 1. Con eso lo que están haciendo es calcular una variable. Calculan cómo se obtiene una variable. En algunos lugares les mencionan que eso se llama despejar. Recuerden que no se llama despejar, porque despejar es una acción física. La acción física de despejar es agarra un objeto, levanta ese objeto y quítalo para que el área quede despejada. Eso es despejar. Por lo tanto, yo no puedo utilizar un concepto físico en matemáticas. Insisto, ¿se utiliza? Sí. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió, pero no quiere decir que sea un uso adecuado del lenguaje español. Por lo tanto, calcular el valor de la variable precisamente es saber con qué operaciones vas a calcular la variable. Obviamente involucra variables. Ahora bien, ya que calcularon el valor de una variable, cómo se calcula una variable, ahora sí voy a aplicar el método de sustitución. Ustedes saben que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, en lugar de escribir esta x, lo que ustedes van a escribir va a ser el y más 1. Eso es calcular el valor. Por lo tanto, y más 1 al cuadrado, ya sustituí, más y cuadrada menos 25 igual con 0. Como ustedes no saben graficar, ustedes no están seguros que esta circunferencia se cruce con esta recta. Pudiera ser que la circunferencia está por acá y la recta anda por allá. Pudiera ser que la recta está así. Si se dan cuenta que esa recta se llama tangente, porque nada más la toca en un punto. O pudiera ser que efectivamente la recta atraviesa en 2 puntos a la circunferencia. Por lo tanto, los resultados que me van a dar no quiere decir que no existan los resultados. Simplemente me va a decir si se cruza, toca en un punto siendo tangente, o no se cruza. Eso es lo que voy a interpretar. Entonces, una vez que hice la sustitución, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que debo de hacer es un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado se los enseñaron en la secundaria. Eso no lo he tocado yo, pero desde la secundaria les enseñaron que si ustedes tienen un binomio al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Por qué da ese resultado? Da ese resultado porque si tú tienes un a más b y según la definición de potencia lo multiplicas por sí mismo 2 veces, pues lo que tienes que aplicar es propiedad distributiva. O sea, multiplicas esta por esta, que te da una cuadrada, multiplicas esta por esta, que te va a dar un más ab, multiplicas esta por esta, que te da un más ba, y multiplicas esta por esta, que te da un b cuadrada. Pues esa multiplicación ustedes ya lo saben hacer, es una propiedad distributiva. Pero eso me va a producir a que voy a tener el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y si ustedes se dan cuenta, estos dos son términos semejantes. O sea, es una multiplicación de las variables b y a. Al ser términos semejantes y al tener el mismo signo, lo que van a tener como resultado es 2 veces ese producto. Por eso, siempre que ustedes eleven un binomio al cuadrado, ustedes tienen el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso se los enseñaron como receta en la secundaria. Ahorita hay que darles un poquito la explicación para que comprendan que todo proviene de una propiedad distributiva y obviamente de ley de los signos. Dime 48. Entonces, como mencionó su compañera, aquí tuve una imprecisión. Esta no es a cuadrada, se los acaba de decir y lo estoy escribiendo mal. Este es el cuadrado del segundo. Eso quiere decir que cuando ustedes aplican este modelo
o sea, esa forma de realizar la multiplicación, que precisamente recibe el nombre de producto notable, y se le llama producto notable porque nada más de verse ustedes pueden hacer la multiplicación. Notable quiere decir que se nota, que se observa, que se ve a simple vista. Entonces, como ustedes ven que aquí hay un binomio al cuadrado, hay que seguir este modelo. Elevar al cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por lo cual, van a escribir el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo me da una y, como estoy diciendo, el producto me da un 2y, más el cuadrado del segundo. Ustedes saben que multiplicar por sí mismo 2 veces al 1 sigue siendo 1, 1 por 1 es 1, más el cuadrado de la y cuadrada, menos 25. Ahí no estoy aplicando nada más que solamente lo que está ahí escrito, ¿no? Por lo tanto, nada más de observarse, me doy cuenta que lo que tengo aquí va a ser verificar primeramente si son términos semejantes. Sabemos que con los términos semejantes se puede aplicar la ley de la suma o se puede aplicar la ley de la resta. Me doy cuenta que este y este son términos semejantes, por lo tanto, al ser del mismo signo, lo que voy a utilizar va a ser la ley de la suma. Se suman los números y es el signo que predomina, o sea que tengo un 2y cuadrada, y luego me doy cuenta que tengo otro que es un 2y. Este 2y no tiene término semejante, por lo tanto solamente escribo más 2y, y luego me doy cuenta que los otros dos, que se llaman coeficientes, estos también son términos semejantes, y como uno es positivo y el otro es negativo, pues ya simplemente sabemos que lo que vamos a aplicar va a ser la ley de la resta, en la cual debo de restar los números y dejar el signo del mayor. Al aplicar la ley de la resta, menos 25 más 1, se deja el signo del mayor, que es negativo, se hace la resta del 25 y del 1, quedándome un 24, igual con 0. Y entonces, de todo lo que ya he aprendido, de todas las situaciones que he manejado, díganme qué puedo hacer ahí. Dime 16. Como su compañera ya dijo, me doy cuenta que este es múltiplo de 2, este es múltiplo de 2 y este también. Por lo tanto, yo puedo simplificar la ecuación. Acuérdense que hay dos tipos de simplificaciones: simplificar la ecuación o simplificar la fracción. Una es dividir miembro derecho y miembro izquierdo entre el mismo número, y la otra es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, simplificar la ecuación quiere decir que voy a dividir entre 2 al primer término, entre 2 al segundo término, entre 2 al tercer término y entre 2 al término independiente. Al hacer la división, obtengo un y cuadrada más y menos 12 igual con 0. Y ahora sí, como habían dicho, ahora sí ya puedo factorizar. Recuerden que todos los conceptos que voy utilizando son porque después de la aplicación de ese concepto puedo aplicar otro concepto y luego aplicar otro y luego aplicar otro. Por eso necesito saber qué aplicar. De aquí sabemos que lo que se ve de manera inmediata es que voy a factorizar, y si voy a factorizar, el método de factorización es el de x cuadrada más bx más c, que ya se los había enseñado. De todas maneras se los explico. Aquí voy a escribir entonces un binomio multiplicado por otro binomio, manteniéndose la igualdad. Sabemos que en esa factorización se debe de calcular la raíz cuadrada del primero, que se escribe como primer término en ambos binomios. Posteriormente considero el signo del término lineal, ese signo lo escribo como operación del primer binomio, y posteriormente lo que hago es multiplicar este término lineal por este signo del término independiente y lo escribo como operación del segundo binomio. Ahora debo de calcular cuáles son los números que multiplicados me den 12, y de esos números que multiplicados me den 12, pues sabemos que la primera posibilidad es 1 por 12. Si aquí escribo el 12 y aquí el 1, esta operación de más 12 menos 1 no me da el 1 que está aquí, por lo tanto no puede ser 12 y 1. Me voy al siguiente número, es un 2 por 6. Si escribo primero el 6 y luego el 2, esta operación me da 4, pero yo quiero un 1. Acuérdense que el 1 es el del coeficiente del término lineal.
Me voy a buscar otra pareja, la otra pareja es 3 por 4. Siempre escribo primero el grande, 4 y 3. Y entonces ustedes observan, este más 4, este más 4 con este más 3, menos 3, perdón, me da el coeficiente del término lineal, que es 1. Por lo tanto, está bien la factorización. Y como está bien la factorización, entonces continúa satisfacer la ecuación. Recuerden que satisfacer la ecuación es calcular mentalmente qué números hacen que se cumpla la ecuación. Satisfacer la ecuación. Y de ahí habíamos mencionado que para satisfacer la ecuación yo debo de utilizar operaciones inversas. Y la operación inversa, si aquí tengo un menos 4, perdón, un más 4, la operación inversa es un menos 4. Y si aquí tengo un menos 3, la operación inversa es un más 3. Y entonces de ahí ya empieza a cambiar nuestra álgebra. Porque acuérdense que en álgebra yo les había dicho que cuando yo resuelvo una ecuación de segundo grado, tengo un primer valor y un segundo valor. Pero ahorita ya lo estoy aplicando en geometría analítica. Entonces, si yo dejo Y1 y Y2, ya estoy cometiendo una imprecisión extremadamente grande, porque aquí ya no puedo hablar de un valor y del otro valor. Aquí tengo que hablar de la ordenada de un valor, perdón, de la ordenada de un punto y de la ordenada del otro punto. Estamos suponiendo que la X se asocia a la abscisa y que la Y se asocia a la ordenada. No siempre es así, a veces. Por lo tanto, aquí tengo la ordenada del punto A y tengo la abscisa del punto A. En otras palabras, lo que acabo de calcular es que en mi plano cartesiano, donde esta se llama abscisa y esta se llama ordenada, un punto va a tener una ordenada menos 4 y el otro punto va a tener una ordenada 3. Eso es lo que acabo de calcular. Por eso aquí no puedo dejar Y1 y Y2, eso ya es conceptual. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir las ordenadas. ¿Dónde voy a sustituir las ordenadas? Pues donde pueda, para obtener el valor de la abscisa. Y si ustedes se acuerdan, desde el principio yo les dije, las abscisas se calculan como la ordenada más 1. Eso quiere decir que la abscisa A, nada más de verse, es menos 3. ¿Por qué? Pues porque a la ordenada le sumas 1. A la ordenada le sumas 1 y te da menos 3 por ley de la resta. O sea, ya no hay que como que estar marcando, voy a sustituir en la ecuación tanto, ¿no? Porque simplemente ya estamos entendiendo que estoy calculando abscisas y ordenadas. Y entonces, de manera similar, la abscisa del punto B, habíamos dicho que se calcula a través de una suma de 1 más la ordenada que tú hayas obtenido. Por lo tanto, si la ordenada es 3, pues nada más de verse, la abscisa debe de ser 4. Conclusión, el punto A, esta es la respuesta. El punto A tiene coordenada, co quiere decir 2, ordenada, uno va primero y el otro va después. Tiene ordenada menos 3, menos 4, y el punto B tiene una abscisa que es 4 y una ordenada que es menos 4. Y es lo que acabo de calcular. Eso quiere decir que una es menos 1, menos 2, menos 3, y la otra es 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, estaría mencionando que aquí es el punto A y por acá está el punto B. Dime, mi tía. Me mencionó su compañera que aquí tengo una imprecisión porque este no es menos 4. La ordenada debe de ser esta ordenada que tuve aquí y la ordenada es 3. Entonces, este debe de ser 4,3. Vamos a corregirlo. Aquí no está entonces el punto B. Fíjense cómo un signo cambia todo. Aquí voy a tener un 4,3 y quiere decir que por aquí está el punto B y el punto A también lo había graficado mal porque el punto A está en menos 3, menos 4, que está por acá.
y por aquí está el punto A. Entonces la circunferencia, pues a lo mejor pasa por aquí, o a lo mejor pasa por acá, no lo sé, ¿no? Lo importante es que si hay una recta que está pasando por estos dos puntos, y que ahí está donde se está cortando a la circunferencia. Les digo, la circunferencia pudiera ser así, o pudiera ser así, o pudiera ser hasta por acá, no lo sé, ¿no? Puede tener diferentes posiciones. Entonces ya eso más bien depende de lo que les enseñan en geometría analítica para graficar las figuras, pero aquí yo les enseño cómo calcular los puntos, que está formado por una coordenada y otra coordenada. Una coordenada tiene abscisa menos 3, ordenada menos 4, y la otra coordenada tiene una abscisa que es 4 y una ordenada que es 3. A veces cometen el error, la imprecisión, de decir es coordenada X y coordenada Y. No, eso es un error, porque se llama son dos, ordenada, primero una y primero la otra. Juntos se llama coordenada. Separado, el primer elemento se llama abscisa y el segundo elemento se llama ordenada. Y acuérdense que se va a utilizar siempre el método de sustitución, nada más que aquí ya está muy sencillo porque ya está calculado el valor de la Y. Generalmente se van a dar cuenta en geometría analítica que siempre les van a dar así: las rectas, la Y está calculada, y en las circunferencias siempre está igualado a un término independiente. Eso es común en geometría analítica. Entonces ya saben que lo que hago es sustituir, ya saben que sustituir quiere decir reemplazar, por lo tanto voy a tener una X cuadrada más X menos 2 al cuadrado igual con 1. Y de ahí, pues vuelve a repetirse que voy a tener un binomio al cuadrado, y ese binomio al cuadrado ahora es una resta, y en la resta al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, aplicando eso que ustedes ya saben, voy a escribir el x cuadrada más otra x cuadrada menos 4x más 4 igual con 3. Ya saben, por lo que habíamos hecho la vez pasada, hay que ver quiénes son los términos semejantes. Aquí tengo términos semejantes. Si ustedes observan, también estos son términos semejantes, y por lo tanto, revisando el concepto de término semejante, dime. ¿Por qué el 3 cambió? ¿Alguno cambió esta frase? No sé, me equivoqué, pero no me dijiste tu número, ¿no? 16. No me lo dijiste. Entonces aquí me equivoqué, no es que haya cambiado, simplemente es 1, ¿no? Disculpen. Bueno, entonces por términos semejantes se dan cuenta que voy a utilizar primeramente la ley de la suma, porque ahí tengo una x cuadrada más x cuadrada, por lo tanto aquí me va a dar un 2x cuadrada, y luego va a quedar el menos 4x como tal, y entonces se van a dar cuenta que el 1 está en el miembro derecho, por lo tanto podemos hacer una operación inversa, y cuando hacemos la operación inversa me va a quedar que el 4 menos el 1 es un más 3, perdón, voy a poner otro color, me va a dar un más 3 igual con 0. Y obviamente, como fue un número positivo y otro número negativo, ahí lo que utilicé no fue la ley de la suma, sino es la ley de la resta. Y entonces, si ustedes observan, ahí tengo otra ecuación. Como tengo otra ecuación, pues obviamente hay que resolver la ecuación. Habíamos dicho que cuando estaba así, mejor nos vamos directamente a completar el trinomio cuadrado perfecto, para que no haya tanto invertir tiempo en algo que a lo mejor no se puede. Pero sí, definitivamente lo que siempre hay que hacer es simplificar la ecuación. Y si yo simplifico la ecuación, divido todo entre el mismo número. Específicamente en este momento estoy buscando que el coeficiente del término cuadrático sea 1, y eso es lo que se hace siempre cuando voy a factorizar o cuando se va a completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, aquí me queda una x cuadrada menos 2x más 3 medios. Y entonces, de una vez, vamos a realizar una operación inversa. Y esa operación inversa me deja con que va a ser menos 3 medios.
¿Por qué? Porque ya estoy pensando en que para resolver esa ecuación debo de cumplir un objetivo que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y ya saben que para completar el trinomio cuadrado perfecto se toma ese coeficiente, que es el coeficiente del término lineal, se divide siempre entre 2 y se eleva al cuadrado. De ahí obtengo que el número necesario es sumarle 1. Por lo tanto, si ya estoy viendo que aquí son medios, pues vamos a utilizar un múltiplo. Eso ya se los había dicho. Y entonces este 1, 29. dime 29, ¿No serían 2 medios? me doy cuenta que hay que agregarle 1 y ese 1, el múltiplo, pues recibe definitivamente son 2 medios, porque un entero tiene 2 medios. Y entonces de ahí, ahora sí ya puedo factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Solamente es ver cuál es la aplicación de esta situación. Por lo tanto, factorizo el trinomio cuadrado perfecto y la factorización menciona que debo describir aquí un binomio al cuadrado y en ese binomio al cuadrado necesito calcular las raíces cuadradas del primer término y del último. Calculo la raíz cuadrada de este, calculo la raíz cuadrada de este, sabemos que es x y que es 1 y lo que debo de considerar para poder escribir la operación es el signo, por lo cual aquí va un negativo. Y si ustedes observan de acá, como tengo el mismo denominador, pues sigue quedando el mismo denominador, pero en el numerador lo que voy a hacer es una ley de la resta, porque son números con diferente signo, y la ley de la resta implica que se deja el signo del mayor, en este caso el 3, y se hace la resta del 3 con el 2, lo cual me da 1, y ahí tengo un menos un medio. Recuerden, chiquillos, que ya estoy en una aplicación del sistema de ecuaciones. Por lo tanto, aquí ya no se puede decir que no hay una solución. Lo que quiere decir es que aquí va a haber una interpretación. ¿Por qué es una interpretación? Porque como yo tengo una circunferencia y una recta, a veces la circunferencia va a tocar en un solo punto a la recta, o al revés. A veces la circunferencia va a ser atravesada por la recta, pero a veces la circunferencia anda por acá y la recta anda por allá. Quiere decir que no se cruzan. Recuerden que ahorita lo que estoy calculando es el cruce de dos figuras. Esa es la aplicación en geometría analítica. Ay, perdón, eso no tenía que salir. Y entonces, lo que sigue aquí, lo voy a escribir aquí abajo, es que voy a hacer la operación inversa. Aquí tengo un cuadrado, la operación inversa es la raíz, aquí tengo una resta, la operación inversa es la suma. Por lo cual, obtengo que la abscisa, recuerden que es el primer elemento del punto, la abscisa es operación inversa, la resta es una suma, por eso aquí escribo más 1, y luego la operación inversa al cuadrado es una raíz. Como es una raíz, necesito aplicar la propiedad de los exponentes, porque eso me permite calcular la raíz en ambos elementos de la división. O sea, calculo la raíz cuadrada del menos 1 y calculo la raíz cuadrada del 2. Y aquí le escribo más menos, porque sabemos que los dos resultados son posibles. Pero entonces me acuerdo de la definición de radicación. La definición de radicación es que número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el menos 1. Y si ustedes le piensan, si multiplican aquí 1 por 1 les da 1, pero menos 1 por menos 1 me da más 1. Y como debe de ser el mismo factor, por definición de radicación, este debe ser el mismo, pues resulta que la raíz de un número que es menos 1 no existe. No puedo calcular un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé el menos 1. Como no existe, eso implica que la respuesta a lo que les estoy preguntando es que no hay cruce entre la circunferencia y la recta. Esa es la parte importante. El que me dé un número imaginario no quiere decir que esté mal, sino simplemente quiere decir que la circunferencia está por un lado y la recta está por el otro lado. Y nunca se toca. Y ya, se acabó. Pero si me dan resultados, quiere decir que sí los puedo hacer. ¿Cómo lo voy a poder resolver la ecuación? Pues ya sea por una factorización o completando el trinomio cuadrado perfecto. Esas las dos ya las saben hacer. Obviamente, como las raíces
la raíz de un número yo la puedo realizar, pues nada más recuerden que ahora no voy a realizar raíces porque no es un problema. En un problema sí se tiene que calcular el número decimal, pero en este pues no se tiene que hacer nada. ¿Sale bien, jóvenes? Ok, bueno. Entonces...